Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen, amigos? Acá de nuevo yo invadiendo cada uno de sus rincones, metida ahí entre medio en su taller, en su comedor. Sé que muchos miran en televisión este video, no lo miran, ay Dios mío, no quiero ni pensar. Miran en televisión, muchas amigas me dicen, yo te veo en la televisión, pongo ahí YouTube, pongo tu canal, pongo mis lanas. Qué cosa más linda, cuánta conexión podemos llegar a lograr. Yo desde mi rinconcito, pequeñito rinconcito, y ustedes desde su rinconcito amado, tejiendo y compartiendo este arte divino. Hoy, estos hexágonos, que es una flor hermosa que podemos hacer, no tiene nada. Yo la hice con la idea de un almohadón, pero puede ir en un montón de proyectos. Puede ser una manta. Ya en el tutorial les voy comentando y vamos tirando siempre ideas y ustedes van a colaborar con muchas ideas más. Miren lo que es. Divina, tiene un relieve fantástico, arma una estrella muy hermosa o una flor con mucho color, con mucha alegría. Miren qué lindo el material, ya saben, el que a ustedes más les guste. La idea es compartir la técnica y cómo lo hacemos. Obviamente con mucho amor, pero cómo hacemos estos trabajos divinos con nuestras manitos, con nuestra agujita. Eso es maravilloso. Espero que les guste este trabajo, que lo disfruten. Es un trabajo simple, lo van a poder lograr con facilidad. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer estas divinas flores, estrella, hexágono, cómo lo quieren llamar? Como ustedes mejor, como les guste, como el nombre que ustedes le quieran agregar. Así que nada más, nos ponemos a tejer estas bellezas y a disfrutar del crochet. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta flor? Acá la pueden ver bien de cerquita. Es bellísima, tiene mucho relieve y en forma hexagonal, pero hace esta estrella central que queda divina. La idea era para la tapa de un almohadón, pero obviamente, ¿en qué lo podemos usar? En un pie de cama, en una manta. Se forma un hexágono bien grande, entonces con pocas piezas podemos avanzar muchísimo al hacer, por ejemplo, una manta. Así que no solamente para almohadones. Miren qué belleza. La flor central que forma queda divina. Y lo que tenemos que hacer es buscar el material que nos guste, los colores que nos gusten. Incluso se pueden hacer hasta con los colores del arco iris. Quedaría muy, muy bonito. Ustedes busquen varios colores para combinar. ¿No quieren combinar muchos colores? Bueno, pueden elegir un color de fondo y cuando nos toque hacer la hilera de este borde, bueno, ahí es donde pueden cambiar y el detalle de aquí afuera también podrían cambiar menos colores de los que este tiene. Pero bueno, eso es a gusto, ya lo saben, ustedes pueden elegir el grosor, el hilado. Aquí solamente vamos a compartir lo que sería la técnica de cómo hacer cada uno de estos proyectos. Mis lanitas, estas que tengo acá, que las tengo siempre firme. Acá elegí otro tipo de colores. Este tiene un fucsia. El que vamos a hacer ahora, este borde, quiero que termine con este color turquesa. Y luego combinar estos bellísimos colores. Miren qué bonita combinación. Pero bueno, todo depende del gusto de cada uno. ¿Cómo se va a hacer esto? Con hexágonos. Con 6 hexágonos vamos a formar esta flor que queda divina. Es un trabajo que parece súper, súper complejo y realmente es muy simple de realizar. Mi agujita 3,5, ahí. Tijerita, una aguja lanera, pero eso tenemos cuando a la hora de trabajar siempre tenemos. Entonces, vamos a comenzar por los hexágonos. Ya hemos hecho hexágonos en el canal. Si les gusta algún otro tipo, lo podrían llegar a combinar también y hacer con otra forma. Este es uno de los básicos y yo lo combiné cada hilera con un color diferente. Entonces, vamos a empezar así, miren. De estos tienen que hacer 6. Vamos a hacer uno, pero el resto son todos iguales. Anillito y voy a levantar una vareta con 3 cadenas. Vamos a hacer grupitos de 3 varetas. Entonces, dejo ahí la segunda y la tercera.
A cada uno de estos grupitos los vamos a separar con 2 cadenitas. ¿Sos principiante? Bueno, este es un trabajo ideal porque es muy simple. Y si no sos principiante, te va a encantar, es un trabajo muy divertido, simple de hacer y podés imaginarte en tantísimos proyectos que podrías llevar con esta florcita. Forma una flor final que queda, la verdad que muy vistosa, con mucho relieve. Ahí, con hilo de algodón, con lana más gruesa, con alguna lana con brillo, podemos combinar, en blanco y negro, ¿por qué no? Quedaría divino también. Bueno, mucho para combinar y muchas ideas en cuanto a materiales. Miren, acá hice 5 grupitos. Yo les dije que teníamos que hacer 6 grupitos. A cada uno de ellos los separamos con 2 cadenitas. Acá voy por el último grupo. Esto es la base para nuestro hexágono. Voy a terminar con 2 cadenitas y cierro en el primer grupo, ahí buscando la tercera cadena con un puntito deslizado. Una cadena más para hacer el nudo y ajustamos. Ahora hay que cerrar este anillito. El anillo lo tenemos que cerrar bien ajustado. Siempre cuidando, porque tenemos muchos puntos, de no tirar tanto como para cortar la hebra. Ahí vamos. Simplemente ajustar. Luego vamos a enhebrar esta hebra y hacemos nuditos. Recuerden que siempre hay que hacer un nudito y luego esconder cuando tenemos un anillito. Nos queda este mini hexágono. Miren qué bonito. Y sobre este vamos a ir repitiendo los colores. Acá yo tengo este color manteca que viene. Ahora le toca a esta hilera con este color manteca. Y todas las hileras van a ser como ahora les voy a mostrar. Obviamente yo hice 1, 2, 3, 4, que sería para cada uno de los hexágonos. Estas 2 hileras van extra, pero si ustedes quisieran hacer una flor más grande, agregan más hilera a los hexágonos. Si quisieran hacer una flor más pequeña, disminuyen la cantidad de hileras. Eso lo van a ver cuando tengamos el hexágono ya terminado. Entonces ahí ustedes deciden cómo van a querer el tamaño, porque lo podrían hacer más grande. El tamaño de esta flor. Bueno, vamos a elegir cualquiera de los puntitos y empezamos con esta segunda hilera. Vuelvo a levantar con 3 cadenitas mi primer vareta, salto dentro de ese pequeño arco que hicimos y vamos a repetirlo. Voy a tejer una vareta, 2 cadenas, siempre vamos a hacer 2 cadenas al momento de llegar en cada una de estas esquinitas, en estos arquitos de 2 cadenas. Esto lo vamos a repetir hasta el final. Y aquí vamos a completar vareta, 2 cadenas, vareta. Luego se teje vareta sobre vareta. A medida que va creciendo el tamaño del hexágono, van a ir sumando varetas aquí y las tienen que tejer. Esperen que de acá se me hizo. Ahí se me mezclan, porque yo estas hebritas me las comienzo a llevar a medida que tejo. Y luego ya no tengo que andar escondiendo al final tanto hilo. Acá llegué a la esquinita, bueno, hice la vareta, 2 cadenas y nuevamente viene una vareta. En todas las esquinas vamos a repetir lo mismo. Y comienzan estas de aquí abajo, bueno, comienzan vareta sobre vareta. Estas hebras que ya me las llevé un buen tramo, ya las dejo para atrás y luego las recorto. Entonces es un trabajo menos que tenemos al final para esconder hebras. Porque esconder hebras vamos a tener que hacerlo. ¿Ven? Acá yo tejí vareta sobre vareta. Cuando llego a la esquina, es un hexágono muy simple. Recuerden que ya hicimos varios, así que los invito a que entren a la sección de técnicas y ahí van a encontrar varios y de todas maneras hemos hecho
otros trabajos con hexágonos. Ustedes busquen lo que más les guste. A mí me gusta cómo queda así rayadito con colores para poder combinar, pero se puede hacer con cualquier otro hexágono. Así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Acá terminé ya de dar toda la vuelta, nudito, cortamos la hebra. Voy a comenzar con un tercer color, ahí. También elijo alguno de estos puntos como para comenzar y vamos a repetir el mismo movimiento. ¿Qué es lo que va a suceder? Solo se van a sumar, como les mencionaba recién, varetas, porque nosotros estamos haciendo el aumento en cada una de las esquinas. Aquí, esto lo vamos a repetir. Dentro de cada arco hacemos vareta, 2 cadenas y vareta. ¿Ven? Y ahora es lo que se suman. Se han sumado estas 2 varetas. Bueno, tenemos que tejer todas las que encontremos. Y así de a poquito va a ir creciendo en tamaño este hexágono. Me voy llevando las hebritas, estas de inicio y de final de cada hilera, y las voy escondiendo. ¿Ven? Así. Cuando llego al otro extremo, vuelvo a repetir en la esquinita vareta. Empiezo con las colitas estas que me quedan por detrás. Ahí hago la vareta, las 2 cadenas y la vareta. Bueno, así vamos a ir completando toda la vuelta. Y también lo voy a hacer con el último color que yo les mencionaba. El último color, hasta aquí, cuando termine con este doy una hilera más, pero el último color es el que me va a permitir formar la estrella esta central. Entonces ustedes se van a fijar el tamaño que van a querer. Cuando lleguen a la última hilera del tamaño decidido de hexágono que ustedes quieran, si no quieren hacer esta misma medida, entonces tengan en cuenta el color que van a querer que resalte su estrella. Ese va a ser el que elijan para la última hilera. ¿Por qué se los explico? Porque yo me voy a quedar tejiendo todo este color lila y luego voy a repetir el mismo movimiento con el turquesa. No se los voy a mostrar porque si no los voy a aburrir. No es la idea. Porque es exactamente lo mismo. Con el turquesa voy a empezar aquí, vuelvo a repetir la esquina, voy llenando todo con varetas y cada una de las esquinas de la misma manera. Es muy simple, por eso me quedo tejiendo y ya luego se los muestro cómo empezamos a unir estos hexágonos. Recuerden que tienen que hacer 6 en total, repitiendo los mismos colores. Bueno, me voy a quedar tejiendo esta hilera y la que viene y ya se los muestro. Listo, acá terminé la última hilera, terminé con un puntito deslizado, escondí las hebras, aquí anudé y escondí las hebras también. Y recuerden, de estos tenemos que tener 6, que obviamente yo ya los tejí previamente. Y vamos a empezar a armar esta flor preciosa. Que tengo acá una agujita, enhebro una aguja con el color de la última hilera, porque empieza la unión. La unión se hace desde el centro. Entonces vamos a elegir la mejor carita, por ejemplo, donde están los cierres o los nuditos, todos esos van a elegir una de las esquinas que queden ahí. Esto lo tienen que ir doblando porque ahora vamos a empezar a unir una de las esquinas, ahí y ahí. Una de las esquinas es la que vamos a unir, que ahora parece como mucho. Voy a decir, ¿dónde voy a unir esto que no veo? Bueno, ahí las acomodamos a los 6, ahí, y vamos a hacer así. Voy a empezar por cualquiera de ellos. Voy a pasar acá porque como la aguja tiene un nudito, quiero que se trabe primero. Ahí voy a hacer que se trabe, que ese nudito no se escape. Ahí tengo una de las esquinas. Voy en búsqueda de otra, paso por el centro. La hebra la pueden poner, bueno, en mi caso que es finita y la tejí doble, la podría poner doble también, que creo que lo voy a hacer.
por las dudas que vaya a tironear. Voy a bajar acá esta hebrita. Paso una vez más, ahí. Entonces, una de las esquinas. Voy por una segunda esquinita de un segundo hexágono. Elijo otra más. Ven que yo estaba eligiendo donde estaban los nuditos de terminación, así me quedan en el centro. Ahí. Simplemente los vamos pasando. Estoy pispeando. Si veo dónde está el nudito, ahí. Las vamos pasando. ¿Ven? Todavía no ajusto nada. Simplemente paso. Estoy eligiendo. En algunos ni veo dónde está el nudito. Bueno, ese señor que lo he cerrado bastante bien. Ahí paso este. Y voy a elegir la última, a ver si veo el nudito de terminación. No lo veo, así que lo voy a poner en cualquiera de estas esquinas. Listo. Tengo los 6. Ahora, este, que es el número 6, lo voy a unir con el 1, pero siempre paso por dentro de ese arito. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a ir ajustando. Miren cómo voy haciendo. Voy levantando estas aletitas y voy ajustando. Ahí, pero para que sea más cómodo, simplemente voy ajustando, lo giro para tenerlo de mi lado, voy ajustando ahí. Ajusto bien, que quede bien cerradito el centro. Una vez que está todo bien cerradito, voy a tratar de dar una puntada sin que se abra, ahí como para trabar con algún nudito. Ahí. Para asegurarme de que esto, ¿ven? Ya no se va a abrir. Y ahora sí, me voy a ir hacia atrás y por detrás voy a volver a hacer una trabita, algún nudito. Eso es todo. ¿Vieron qué simple? Ahí voy a tratar de esconder. Y voy a buscar esa hebrita que yo la había dejado. Ahí está, lista. Que lo iba a hacer simple y después al final lo terminé poniendo doble a la hebra. Así hago un nudito y esa colita no queda suelta. Listo. Terminamos con el centro, por lo menos por ahora. Ahí. Ahora sí, vamos a acomodar nuevamente y que estén todos bien parejitos. Ahí. Ahí. Como para poder empezar a trabajar, que no quede ninguno girado. Y ahora vamos a trabajar, pero con el borde exterior. Esto está como muy suelto, pero no importa. Vamos a elegir un color para unificar todo este borde. El color que ustedes quieran. Yo voy a elegir este verde, que va bien con el turquesa. Ahí también hebrita doble, lo voy a dejar por ahí. Y vamos a tejer así. Bien, voy a empezar a tejer aquí, en la unión de estos dos. Entonces, en este huequito, en ese arco, voy a tejer una cadenita de ajuste. Aquí viene un punto bajo. Ajusto bien. Voy a saltar al huequito del otro hexágono y vuelvo a tejer un punto bajo. Bien, acá ya unimos estos dos pétalos. Luego es tejer punto bajo por cada punto que me encuentro. Fácil no, recontra fácil. Ahí vamos. Aflojando la hebra. Qué lindo que queda este verde con el turquesa. Son primos. Le quedan muy bonitos. Cuando llegamos a este extremo, en esta esquina, voy a tejer 2 puntos bajos. Y continúo. Ahí. Vamos a ir rodeando toda esta flor con puntos bajos. Bien simple. Y van a tener un trabajo divino. Ahí vamos. Llego hasta otra esquina, o sea que me voy a encontrar este pétalo y este pétalo. ¿Cómo hacíamos? Un punto bajo aquí, vengo al otro huequito y un punto bajo en este huequito.
Bien. ¿Ven cómo va quedando? Así hasta dar toda la vuelta. Repetimos el mismo movimiento. Me quedo tejiendo. Acá llegué al último punto y voy a cerrar buscando este primer punto con un puntito deslizado. Cadenita para nudo y terminamos esta primera hilera. Esto hay que esconder, anudar las dos colitas, ya lo saben, ahí. Miren, miren qué belleza como ya se va formando esta estrella. Qué lindo quedan los colores combinados, así, muy muy bonitos. Vamos, en este caso, a la última hilera. Pero ya les mencioné, si ustedes quisieran hacer más grande, bueno, pueden hacer más grande los hexágonos o le pueden dar más cantidad de hileras al hexágono final, ¿sí? Ya con eso ustedes se van a dar cuenta el tamaño que quieran. Vamos a empezar aquí. Bueno, voy a empezar por acá. Esta última hilera la voy a tejer en relieve para que este bordecito en verde resalte. Entonces, empiezo ahí. En cualquiera de los puntos pueden empezar. Voy a tejer mi primer vareta. Ahí. Y sigo tejiendo en relieve. Ahí. Cuando llego a estos puntitos, a estos dos que hicimos en la esquina, van a ser así. Toman uno, la vareta en relieve, una cadenita al aire y vuelven a tomar el segundo que está aquí. Ahí. Solo en las esquinas estas que sobresalen vamos a hacer una cadenita al aire. Luego es ir tejiendo varetas. Si ustedes no quisieran hacer este punto en relieve, bueno, hacen directamente varetas. Pero bueno, es un detalle más que suma y suma muy bien, queda precioso. Pero bueno, ya saben, ustedes pueden derivar hacia otro lado este mismo trabajo si quisieran agregarle, no sé, en vez de hacer estas varetas, quisieran agregar, por ejemplo, abanicos, lo pueden hacer. Entonces el trabajo se deriva hacia otra mirada más. Bueno, acá estoy en esta última vareta, lo tejo. Tejo el punto en relieve. ¿Ven cómo va quedando? Miren qué bonito. Estos dos vamos a tejerlos, pero aquí es donde vamos a hacer una disminución, porque es donde se encuentran los pétalos. Entonces, tomo la lazada, voy a tomar el primero, tejo mi vareta hasta ahí, tomo la lazada, busco el segundo, tejo la vareta hasta ahí, y ahora sí cierro todo junto. Entonces hicimos una disminución. En cada encuentro de pétalos vamos a hacer una disminución. Y en cada esquina, aquí que sobresale, vamos a tejer vareta, cadena y vareta. Esto lo vamos a repetir a lo largo de toda esta hilera. Son pasos muy simples y vieron que vale la pena. Queda un trabajo precioso. Bueno, hasta acá y lo bajo a la mesa para que vayan viendo cómo va quedando. Y luego nos quedaría, bueno, resolver la parte del centro, pero ya cuando termine toda la vuelta les comento, me quedo tejiendo. Miren qué belleza como queda esto. ¿Qué nos faltaría a mi gusto? Porque los he visto así, flores hechas de esta manera. Esto, miren, esto abierto. En lo personal no me convence, no me gusta. Ustedes van a elegir si lo quieren dejar así. Yo les voy a mostrar qué es lo que hice con el otro, hice lo mismo. El punto de unión sería con el segundo color o la segunda hilera, en todo caso que ustedes hagan todo en un solo color. Ahí, por el lado de atrás, con una agujita, ahí, el mismo color, vamos a dar apenas
unas puntaditas. Muy, muy simple. Ahí, una puntadita aquí. Y me paso para este lado. Una puntadita ahí. Eso es todo. Pueden hacer un par de nuditos. Y listo. A esconder las hebras. Vamos a esconder para que no quede ahí a la vista, que no quede ninguna colita suelta. Este trabajito lo van a hacer con todos los pétalos. Y esta va a ser la diferencia. Miren, ¿ven? Ahí. Entonces no se va a abrir. Si ustedes cuando rellenen, si es un almohadón, para que esto no se abra, ahí se va a mantener. ¿Ven? Este trabajito me voy a quedar haciéndolo en toda la flor. Y luego a humedecer y a colocar, en mi caso, plaquita. Yo lo pongo en mi placa para que tome mejor la forma. Lo humedezco con agua o con algún apresto, con lo que a ustedes les guste o con lo que ustedes estén acostumbrados a humedecer las prendas. Yo no, en lo personal no me gusta sumergirlo todo en agua. Pero bueno, eso es cuestión de cada uno, lo que les guste hacer con sus trabajos terminados. Yo lo coloco en mi plaquita con alfileres bien humedecido de un lado, del otro. Lo coloco en la placa y lo dejo secar para que tome su forma solito. Me voy a quedar uniendo cada uno de estos petalitos en el centro por el lado de atrás. Y para hacer la tapita, en este caso puede ir sobre un hexágono de tela. Pero si ustedes quisieran hacer una tapita tejida, simplemente empiezan a hacer un hexágono como hicimos cada uno de ellos, con más hileras hasta lograr el tamaño de esta, por ejemplo, o si lo hicieran más grande o más pequeño, el tamaño que ustedes elijan. Esto es una belleza, vale la pena. Miren cómo sí ya lo había puesto en placa, qué diferencia, cómo va tomando formas distintas. Ven que este todavía está como ahí medio abolladito. Bueno, es muy importante, por lo menos el primer trabajo cuando lo queremos presentar o cada uno de los trabajos que yo termino de tejido, siempre los humedezco y los dejo en mi placa. Hay gente que no, hay gente que le gusta la plancha con vapor, hay gente que lo sumerge todo en agua, esa elección. Pero miren qué bonitas que quedan estas flores, valen la pena, quedan bellísimas y bueno, pueden hacer tranquilamente, como les decía, una manta rápido porque se hacen piezas bien grandes. Esto si estuviese estiradito va a quedar el mismo tamaño que aquí. Y sería un punto de unión. Acá iría otro hexágono, si quisieran unir varios hexágonos para una manta. O un pie de cama también podría ser tranquilamente. Miren qué belleza. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, hagan el tamaño que les guste, los colores que les guste, el material que les guste. Lo que a ustedes les guste simplemente es compartir esta bellísima flor, esta bonita técnica. Nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias. Les dejo un beso enorme, enorme, enorme. Gracias por los comentarios, por tanto cariño. Chao, nos vemos.